Antes de comenzar este desahogo que cambió mi vida, me gustaría saber desde dónde estás siguiendo este relato. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad y tu estado. Quiero ver hasta dónde puede llegar la historia de Rosa para tocar el corazón de otras familias que, como la mía, pueden estar perdidas en las apariencias. Ni siquiera sé por dónde empezar a escribir esto, pero siento que si no lo saco, mi pecho va a explotar de tanta indignación conmigo mismo y con la futilidad que rodeaba mi casa hasta hace pocas horas. Hoy fue el día en que me di cuenta de que, a pesar de todo el dinero que tengo en la cuenta y de la empresa de éxito que construí en Monterrey, actué como un completo cobarde y un ignorante de primera clase dentro de mi propio hogar. Mirar el cuarto de mis hijos ahora, vacío de alegría y lleno de un silencio que duele, me hace cuestionar cada elección que hice en los últimos años, especialmente la de prestar oídos a los caprichos superficiales de Verónica en lugar de mirar lo que realmente importaba para el bienestar de los niños. Rosa estuvo con nosotros 3 años, 3 años dedicados de una forma que nunca vi en ninguno de mis empleados, y simplemente permití que fuera desechada como si no fuera nada, solo para satisfacer un deseo egoísta de estatus que no tiene el menor sentido ahora que el caos se ha instalado. Me siento como basura humana sentado aquí en la oficina, recordando su expresión cuando le dije que sus servicios ya no eran necesarios, mientras Verónica hojeaba una revista de decoración al lado, sin tener siquiera la decencia de mirar a los ojos a la mujer que prácticamente crió a sus hijos mientras nosotros buscábamos el ascenso social. Es una sensación de vacío y de injusticia que no le desearía a mi peor enemigo, pero que yo mismo provoqué por pura omisión y por creer que el dinero podía comprar lo que el amor y la dedicación de aquella mujer construyeron ladrillo a ladrillo en la cabeza de mis gemelos. Todo comenzó con aquellas conversaciones fútiles de salón y de clubes que Verónica frecuenta, donde el valor de una persona se mide por la fluidez en un segundo idioma o por las certificaciones internacionales que ostenta en su currículum, como si el afecto pudiera tasarse por un diploma de pedagogía bilingüe. Ella comenzó a meterse en la cabeza que Rosa, con ese modo sencillo suyo, el acento marcado de quien viene del interior y esa manía de usar delantales de algodón que siempre olían a suavizante y vainilla, ya no encajaba con la imagen de nuestra familia de éxito. Verónica decía que sus amigas tenían niñeras europeas o jóvenes graduadas en grandes centros y que Rosa era demasiado simple para preparar a Sebastián y a Emiliano para el futuro brillante que nosotros planeamos para ellos en escuelas de élite. Yo, sumergido en hojas de cálculo y reuniones interminables en la empresa, terminé cediendo a esa presión ridícula, pensando que tal vez ella tenía razón y que estábamos siendo negligentes con la educación formal de los niños, sin darme cuenta de que la verdadera negligencia estaba en destruir su puerto seguro por puro exhibicionismo social. El ambiente en la sala estaba pesado cuando llamamos a Rosa para hablar. El aire acondicionado parecía más frío de lo normal, y el olor del perfume caro de Verónica parecía sofocar cualquier rastro de humanidad que aún quedara en aquella decisión fría y calculada que habíamos tomado la noche anterior, entre una copa de vino y otra, como si estuviéramos decidiendo cambiar el modelo del coche del garaje. El despido fue uno de los momentos más degradantes de mi vida, no por lo que dije, sino por la forma en que Verónica condujo la situación, con una frialdad que juro que nunca había notado en ella hasta ese preciso instante. Rosa entró en la sala con esa sonrisa dulce de siempre, con las manos levemente húmedas porque probablemente estaba lavando alguna fruta para la merienda de los niños, y se sentó en la punta del sillón de cuero, con una postura de quien siempre ha respetado el espacio ajeno. Cuando empecé a hablar, tartamudeando y evitando el contacto visual, explicando que íbamos a hacer una reestructuración en el equipo doméstico y que buscábamos a alguien con un perfil académico diferenciado, vi su mundo derrumbarse en cámara lenta, pero ella no gritó ni lloró desesperadamente. Lo que más me dolió fue su silencio, un silencio digno de quien sabe el valor que tiene, mientras Verónica interrumpía para decir que ya teníamos una agencia seleccionada y que ella debería dejar las llaves.
y salir en ese mismo momento, sin ni siquiera subir a despedirse de los niños. Vi las manos de Rosa temblar levemente y aquel delantal que usaba, que siempre fue un símbolo de cuidado, de repente pareció un escudo contra nuestra arrogancia, mientras ella procesaba que no vería a Sebastián y a Emiliano despertar al día siguiente para ir a la escuela. Fue una ejecución moral a plena luz del día, realizada en un condominio de 1907. Lujo por personas que se creen civilizadas, pero que actuaron con la brutalidad de quien arranca el corazón de una persona sin usar anestesia, todo en nombre de una sofisticación de fachada que no sostiene el peso de una lágrima sincera. La prohibición de la despedida fue la gota que colmó el vaso para el desastre emocional que vendría después, y me odio por no haber impuesto mi voluntad y dejarla subir a dar un último abrazo a esos niños que la llamaban segunda madre. Verónica argumentó que sería mejor así, que evitaría traumas innecesarios y que los niños se olvidarían de ella en una semana en cuanto llegara la nueva niñera bilingüe, con juguetes importados y actividades lúdicas planeadas por especialistas. Rosa apenas bajó la cabeza, tomó su bolso pequeño y desgastado y salió por la puerta de servicio con una dignidad que nosotros dos juntos nunca tendríamos, dejando atrás un rastro de tristeza que impregnó las paredes de la casa casi instantáneamente. Me quedé parado en la ventana de la oficina viéndola caminar hasta el portón, cargando 3 años de dedicación en una bolsa, y el peso de aquella injusticia comenzó a manifestarse como un dolor físico en mi estómago, un ardor que ningún remedio caro podría aliviar. Lo que no sabíamos, o lo que Verónica se negaba a ver, es que el vínculo de un niño no se borra con un contrato nuevo o con una profesional que habla inglés, pero que no sabe cuál es el peluche favorito que ayuda a calmar el llanto durante una pesadilla en medio de la madrugada fría. La casa, que siempre fue un lugar de movimiento, de repente se quedó con una energía pesada, como si el alma del lugar se hubiera ido junto con aquella mujer humilde que sabía exactamente el punto justo de la sopa de verduras que tanto les gustaba a los gemelos. Las horas que siguieron a la salida de Rosa fueron un verdadero clavado en el infierno doméstico, y comencé a darme cuenta de que Verónica no tenía la menor idea de cómo lidiar con sus propios hijos sin la red de apoyo constante que Rosa representaba. Cuando Sebastián y Emiliano llegaron de la escuela y no encontraron a Rosa esperándolos con la merienda lista y esa pregunta clásica sobre cómo había ido el día, la confusión en sus ojitos fue inmediata y desgarradora. Preguntaban por ella cada 5 minutos y Verónica intentaba distraerlos con iPads y promesas de juguetes nuevos, pero la conexión que tenían con la niñera era algo demasiado profundo para ser sobornado por tecnología o plástico colorido. Emiliano comenzó a llorar de una manera que yo nunca había escuchado. Un llanto de abandono, un grito agudo que resonaba por los pasillos de mármol y parecía denunciar nuestra futilidad ante todo el vecindario, mientras Sebastián solo se encogió en el rincón del sofá, mudo y con la mirada perdida. Yo intentaba intervenir, pero ni siquiera yo sabía qué decir, porque la verdad es que yo tampoco conocía su rutina, no sabía dónde estaban sus pijamas favoritos, ni cómo calmar esa angustia que estaba desbordando a mis hijos. Habíamos criado a 2 extraños dentro de casa y delegado su crianza en una persona a la que ahora habíamos expulsado, y el resultado fue una rebeldía silenciosa en Sebastián que empezó a darme escalofríos, pues me miraba con un juicio que ningún niño de esa edad debería tener contra su propio padre. La primera noche sin Rosa fue un caos absoluto que expuso todas las grietas de nuestra vida perfecta de portada de revista, y me vi impotente ante el sufrimiento de mis propios hijos, que parecían no reconocer a su madre en la mujer que intentaba forzar una rutina que ella nunca ejecutó. Los niños se negaron a comer la cena preparada por la cocinera sustituta, diciendo que no tenía el sabor de la comida de Rosa. Y por más que Verónica intentara mantener la postura de madre moderna y decidida, la desesperación empezó a apoderarse de sus facciones a medida que avanzaba la noche. Sebastián tuvo una crisis de ansiedad tan fuerte que comenzó a temblar y a sudar frío
y yo me quedé paralizado, sin saber qué hacer, dándome cuenta de que no tenía la menor idea de cómo ayudar a mi hijo en un momento de vulnerabilidad emocional extrema. Verónica le gritaba, pidiéndole que dejara el drama, lo que solo empeoraba la situación y transformaba el cuarto en un escenario de guerra psicológica donde nadie saldría vencedor, solo víctimas de una vanidad desmedida. Pasé la madrugada caminando de un lado a otro, escuchando los sollozos ahogados que venían del cuarto de los niños, y cada latido de mi corazón parecía martillear en mi cabeza el nombre de la mujer que habíamos humillado horas antes sin ningún motivo real. Fue ahí cuando la realidad me golpeó de verdad. Habíamos cambiado la paz mental de nuestros hijos por una ilusión de superioridad social, y el precio se estaba cobrando en monedas de trauma y de una distancia emocional que tal vez nunca podríamos recuperar totalmente. En los días siguientes, la situación solo empeoró, y la agencia de lujo que Verónica contrató comenzó a enviar a las tales niñeras certificadas que ella tanto quería, pero ninguna de ellas duraba más de 48 horas ante la resistencia feroz de los gemelos. La primera era una joven bilingüe, llena de métodos pedagógicos modernos y una tablet con aplicaciones educativas, pero trataba a los niños como si fueran proyectos de laboratorio y no seres humanos que estaban sufriendo una pérdida afectiva reciente. Emiliano se negaba a hablar con ella y Sebastián llegó al punto de encerrarse en el baño, gritando que solo saldría de allí cuando su Rosa volviera, lo que dejaba a Verónica furiosa y cada vez más agresiva con los niños. Yo asistía a todo aquello como si viera un desastre en cámara lenta, sintiendo una vergüenza profunda de entrar en mi propia casa y ver a esas extrañas intentando ocupar un espacio que era sagrado y que había sido profanado por nuestra arrogancia. Verónica intentaba mantener las apariencias en las redes sociales, publicando fotos de las nuevas niñeras y hablando sobre evolución educativa, mientras tras bambalinas lloraba de frustración porque no podía controlar a 2 niños de 5 años que solo querían el cariño de quien realmente los amaba. Comencé a distanciarme del trabajo, no porque quisiera, sino porque no podía concentrarme en nada, sabiendo que mi base familiar se estaba desmoronando por culpa de una decisión que ayudé a tomar y que ahora parecía la cosa más estúpida que he hecho en toda mi trayectoria profesional. La segunda niñera llegó con un currículum impecable. Había vivido en Europa y hablaba 3 idiomas, pero no duró ni un solo día, porque Sebastián tuvo un estallido de llanto cuando ella intentó quitarle el oso de peluche viejo que Rosa le había remendado a mano hacía meses. Esa mujer tuvo la audacia de decir que el juguete era antihigiénico y que él necesitaba estímulos visuales más tecnológicos, lo que fue el detonante para que el niño entrara en un estado de catatonia que me dejó genuinamente aterrorizado por su salud mental. Verónica, en lugar de acoger a su hijo, comenzó a discutir con la niñera sobre quién tenía más autoridad, transformando el cuarto de los niños en un escenario de egos inflados, mientras Emiliano lloraba bajito bajo las sábanas, llamando a Rosa en un susurro que me rompió por dentro. Entré al cuarto, expulsé a la niñera de allí en el acto y cargué a Sebastián en brazos, sintiendo cómo su cuerpo estaba rígido y frío, y en ese momento me di cuenta de que nos habíamos convertido en los villanos de la historia de nuestros propios hijos por una futilidad sin tamaño. La casa olía a productos de limpieza caros y a comida de catering, pero ya no tenía ese calor humano, ese sentimiento de pertenencia que Rosa traía solo con su presencia silenciosa y eficiente en cada rincón de esos aposentos lujosos. Comencé a buscar el contacto de Rosa en mi celular, pero Verónica se había encargado de borrar todo y bloquear su número, diciendo que necesitábamos un corte limpio para que la transición funcionara, lo que me hizo sentir un odio momentáneo hacia la mujer con la que estaba casado. El punto máximo de la desesperación fue cuando la tercera niñera, una profesional extremadamente rígida y con recomendaciones de familias influyentes de la ciudad, desistió en menos de 3 horas porque Emiliano le arrojó un vaso de jugo y dijo que ella no era nadie comparada con Rosa. Verónica tuvo un ataque de nervios, comenzó a tirar cosas al suelo y a gritar que los niños estaban maleducados y que la culpa era de Rosa por haberlos mimado demasiado con tanto afecto y poca disciplina formal.
lo cual era la mentira más grande que jamás había contado. Finalmente exploté y dije que la culpa era nuestra por haber sido tan ingratos y ciegos al punto de no ver que Rosa era la única cosa real en esa casa llena de apariencias y de muebles caros que no abrazaban a nadie por la noche. Salimos de la sala dando portazos y me encerré en la oficina, sintiendo el peso del fracaso como padre y como hombre, mirando hacia el jardín donde solía ver a Rosa corriendo con los niños, mientras yo solo observaba de lejos, pensando que mi único papel era pagar las cuentas. Fue en ese momento de aislamiento cuando comencé a hurgar en unos cajones de la oficina que rara vez abría, buscando algún documento antiguo, y terminé encontrando un sobre amarillo que estaba escondido detrás de unas carpetas de archivo que Rosa solía organizarme. El sobre no tenía nombre, solo estaba cerrado con una calcomanía de estrella, de esas que usan los maestros para premiar a los alumnos, y sentí un escalofrío al darme cuenta de que aquello le pertenecía a ella y que lo había dejado atrás en la prisa de su expulsión. Cuando abrí ese sobre, mi mundo no solo se cayó, se hizo añicos en miles de millones de pedazos que sabía que nunca más podría pegar de la misma forma, porque la verdad que estaba allí dentro era un golpe de realidad para el que no estaba preparado. Dentro del sobre había varios comprobantes de depósitos bancarios, todos por montos pequeños pero constantes, realizados a lo largo de los últimos 3 años, y todos estaban a nombre de una cuenta de ahorros que ella había abierto para mis propios hijos, Sebastián y Emiliano. Me quedé mirando esos papeles, sin entender bien qué estaba pasando, hasta que vi una notita escrita a mano, con una letra sencilla y esforzada, diciendo que ese dinero era el fondo para la universidad, que ella estaba haciendo para los niños con una parte del sueldo que yo le pagaba. Ella, una mujer que ganaba lo mínimo que exigía la ley y que vivía en una condición humilde, estaba quitándose de su propio sustento para garantizar que mis hijos tuvieran un futuro, mientras yo gastaba fortunas en cenas de lujo y viajes que no significaban nada para ellos. La generosidad de aquella mujer era algo tan trascendental, tan por encima de nuestra mezquindad, que sentí una náusea profunda, dándome cuenta de que habíamos expulsado a un ángel de la guarda de nuestra casa porque no tenía un título de Cambridge en la pared. Y no era solo el dinero, el sobre contenía algo todavía más revelador y doloroso para mi ego de padre ausente y negligente. Junto con los comprobantes de depósito, encontré una carpeta médica con el nombre de Sebastián, y cuando comencé a leer el contenido, sentí como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho que me dejó sin aire por varios segundos. Había informes detallados de sesiones con un psicólogo infantil que Rosa pagaba de su propio bolsillo, describiendo el tratamiento que ella estaba buscando para la ansiedad de mi hijo, algo que yo y Verónica ni siquiera habíamos notado que existía. Ella se había dado cuenta de que Sebastián sufría crisis nocturnas y una inseguridad profunda, y en lugar de molestarnos con eso, probablemente porque sabía que no le prestaríamos atención o que culparíamos al niño, asumió la responsabilidad de cuidar su salud mental en secreto. Los informes decían que él estaba progresando mucho gracias al soporte emocional constante de la figura materna presente, que era ella, y que cualquier ruptura brusca en ese vínculo podría causar un retroceso grave en el desarrollo emocional del niño. Leí aquello llorando como un niño, sintiendo un dolor lacerante por haber sido tan ciego, tan enfocado en mi propio ombligo y en el crecimiento de mi empresa, que no vi a mi hijo enfermando bajo mi propio techo. Rosa no era solo una empleada, era la estructura que sostenía el techo de esa casa mientras yo y Verónica jugábamos a ser importantes para la sociedad, y la tratamos como si fuera desechable como un papel de caramelo. La humillación de descubrir todo eso fue tan grande que no podía ni mirar a Verónica cuando entró a la oficina para preguntar por qué estaba en silencio hace tanto tiempo. Simplemente arrojé los papeles sobre la mesa y vi su expresión cambiar de irritación a un choque absoluto conforme leía los informes del psicólogo y veía los depósitos que Rosa hacía para los niños.
Por un momento, su máscara de sofisticación cayó y vi la misma culpa que yo estaba sintiendo reflejada en sus ojos, aunque todavía intentó murmurar algo sobre que ella no tenía el derecho de hacer eso a escondidas. Grité que lo hizo a escondidas, porque nosotros éramos padres ausentes y negligentes, que solo se preocupaban por el color de la cortina o por lo que las vecinas iban a pensar de nuestra niñera, y que Rosa había hecho nuestro trabajo por 3 años sin pedir un centavo de más por ello. La realidad de que nuestra niñera simple era, en verdad, la persona más noble y educada que jamás pasó por esa casa era un hecho incontestable ahora, y el silencio que siguió fue el más pesado que hemos experimentado en 10 años de matrimonio. Me di cuenta de que no importaba cuánto dinero tuviera, yo era un hombre pobre de espíritu, y que Verónica, con toda su elegancia, era una mujer vacía que había cambiado la salud emocional de sus hijos por un capricho estético de clase social. Nos miramos y, por primera vez en mucho tiempo, no había orgullo, solo la percepción de que habíamos cometido un error que podría destruir la vida de nuestros hijos si no hacíamos algo de inmediato. No esperé ni un minuto más. Tomé la llave del coche, tomé la dirección que estaba en el contrato antiguo de Rosa y salí de casa como un loco, ignorando los llamados de Verónica, decidido a encontrar a esa mujer donde quiera que estuviera. Manejé hasta una zona periférica de 1900, la ciudad que nunca había visitado, un lugar donde el asfalto está bacheado y la iluminación es precaria, sintiendo una vergüenza aún mayor al saber que ella salía de ese lugar todos los días para venir a cuidar mi lujo con una sonrisa en el rostro. Cuando llegué a la vecindad, el olor de comida sencilla y el sonido de niños jugando en la calle me golpearon como un recordatorio de que la vida real sucede lejos de los condominios cerrados y de los vidrios polarizados de nuestros coches importados. Pregunté por ella a una vecina que estaba en la acera y la mujer me miró con una desconfianza inmediata, como si supiera que yo era el responsable del sufrimiento de Rosa, y me dijo que acababa de salir con una maleta hacia la terminal de autobuses. Mi corazón se aceleró de una forma que pensé que iba a tener un infarto allí mismo. La idea de que ella pudiera irse de la ciudad y desaparecer de nuestras vidas para siempre me causó un pánico que nunca había sentido antes, ni siquiera en las mayores crisis financieras de mi empresa. Corrí de vuelta al coche, ignorando las reglas de tránsito, rezando para que el universo me diera una oportunidad de arreglar, al menos en parte, la monstruosidad que había cometido contra esa alma tan pura. La terminal de autobuses estaba abarrotada, un caos de personas yendo y viniendo, y me sentía como un pez fuera del agua, con mi traje caro y mi reloj de lujo, corriendo entre los andenes y gritando el nombre de Rosa como un desesperado. La gente me miraba como si estuviera loco, y tal vez lo estaba, enloquecido por la culpa y por la necesidad urgente de pedir perdón a la única persona que realmente se importó por la felicidad de mis hijos sin esperar nada a cambio. La vi de lejos, sentada en un banco de madera duro, con la misma bolsa pequeña y la maleta de mano que cargaba cuando salió de mi casa, pareciendo tan pequeña y vulnerable en ese ambiente hostil y ruidoso. Cuando me acerqué y ella me vio, el susto en sus ojos fue tan genuino que tuve que contenerme para no caer de rodillas allí mismo, en medio del vestíbulo sucio de la central, delante de todo el mundo. Se levantó, intentando ser educada como siempre, pero no la dejé hablar. Comencé a soltar todas las disculpas que estaban atrapadas en mi garganta, hablando sobre el psicólogo de Sebastián, sobre el dinero y sobre cómo yo era un idiota completo por haberla dejado ir. Veía las lágrimas empezar a correr por su rostro, no lágrimas de rabia, sino de un alivio triste de quien finalmente fue vista y valorada después de tanto tiempo de invisibilidad y de dedicación silenciosa a una familia que no la merecía. Le supliqué que volviera, no como una empleada, sino como alguien que formaba parte de nuestra familia, prometiendo que todo sería diferente, que enfrentaría a quien fuera para garantizar que tuviera el respeto y el lugar que siempre mereció en nuestro hogar. Rosa me miró con una profundidad que parecía leer mi alma, y por un momento pensé que iba a decir que no, que iba a subir a ese autobús y seguir su vida lejos de nuestra toxicidad y nuestra falta de gratitud crónica.
Pero el amor que sentía por Sebastián y por Emiliano era mayor que su orgullo o que el dolor por lo que habíamos hecho, y vi el momento exacto en que su decisión cambió, motivada por esa abnegación que solo las personas verdaderamente grandes poseen. Me dijo, con la voz entrecortada, que no volvería para ser un objeto de decoración o para ser escondida cuando llegaran las visitas, y que las cosas tendrían que cambiar radicalmente en la forma en que Verónica y yo la tratábamos, no solo a ella, sino principalmente a nuestros propios hijos. Acepté todas sus condiciones antes de que terminara de formularlas, sintiendo un peso enorme saliendo de mi espalda, pero sabiendo que el camino de redención apenas estaba comenzando y que tendría mucho que demostrar para ser digno de su regreso. Salimos de la terminal juntos, yo cargando su maleta como si fuera el tesoro más valioso del mundo, mientras pensaba en cómo le explicaría a Verónica que el nuevo nivel de nuestra casa no se mediría por diplomas, sino por la presencia real y por el amor que Rosa estaba trayendo de vuelta para nosotros. El camino de vuelta de la terminal al condominio fue uno de los trayectos más silenciosos y reflexivos de mi vida, con Rosa sentada en el asiento del pasajero de mi coche importado, mirando por la ventana con una serenidad que me hacía sentir aún más minúsculo. Miraba por el retrovisor y veía a esa mujer que casi dejé escapar por pura soberbia, y pensaba en cómo iba a enfrentar a Verónica e imponer la presencia de Rosa no ya como una pieza de mobiliario, sino como la autoridad afectiva que demostró ser. El contraste entre el lujo del cuero del coche y la sencillez de sus manos, callosas por el trabajo que sostenía mi estructura familiar, era una bofetada en mi cara a cada kilómetro recorrido hacia nuestra burbuja de cristal. Sentía que estaba llevando la cura al interior de un hospital enfermo, y la responsabilidad de proteger esta segunda oportunidad pesaba sobre mis hombros de una manera que ninguna transacción comercial de millones de dólares pesó jamás. Rosa no dijo una palabra sobre lo que pasó en aquellas horas de humillación, pero la forma en que sostenía el bolso en su regazo mostraba que estaba volviendo por amor a los niños, y no por sumisión a mí o a mi dinero, lo que cambiaba completamente la dinámica de poder que existía antes. Sabía que, al cruzar el portón de casa, nuestra vida de apariencias tendría que morir para que algo real pudiera finalmente nacer de las cenizas de aquella crisis que casi destruyó el futuro de Sebastián y de Emiliano. Cuando el coche se detuvo en el garaje y abrí la puerta para Rosa, vi a Verónica parada en la entrada principal, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba alivio, derrota y un resto de orgullo herido que todavía intentaba sostener. La escena era digna de una película, pero el dolor allí era demasiado real para cualquier guión, y el silencio que se instaló en el jardín fue roto solo por el sonido de los gritos ahogados de los niños, que, de alguna forma, sintieron que algo había cambiado en el aire de la casa. Verónica no dio un paso al frente, se quedó allí, observando mientras yo cargaba la maleta de la ex nana como si fuera un asistente, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que la jerarquía de aquella casa había sido implosionada por mi descubrimiento en la oficina. Caminé con Rosa hasta la puerta, y antes de que Verónica pudiera abrir la boca para soltar cualquier comentario sarcástico o defensivo, la corté con una mirada que decía todo lo que no tenía valor de gritar delante de los demás. Dije que Rosa estaba en casa y que a partir de ese momento nadie, absolutamente nadie, le hablaría con tono de superioridad ni cuestionaría su importancia para la salud mental de nuestros hijos, bajo el riesgo de que yo mismo saliera por esa puerta junto con ella. Rosa apenas bajó la cabeza en señal de respeto, pero vi que ya no tenía miedo, porque sabía que ahora yo conocía el secreto del sobre amarillo y el tamaño del sacrificio que hacía diariamente. El reencuentro de Rosa con los gemelos fue algo que nunca olvidaré, una explosión de emoción pura que hizo que hasta los guardias del condominio se detuvieran a mirar, y que me hizo llorar como si yo fuera uno de los niños allí presentes. Tan pronto como entró en el
Él, Sebastián y Emiliano bajaron las escaleras corriendo, tropezando con sus propios pies, y se lanzaron a sus brazos con una fuerza que casi la derriba al suelo de mármol pulido que Verónica tanto protegía. Eran gritos de «Nana, volviste, no te vayas más», mezclados con sollozos de un alivio tan profundo que parecía que habían sido rescatados de un naufragio en alta mar. Miré a Verónica y vi que estaba temblando, dándose cuenta de que en 3 años nunca recibió un abrazo con la mitad de esa intensidad, porque el afecto no se compra con juguetes caros ni con niñeras que hablan francés, sino que se conquista con presencia y cuidado real. Rosa lloraba junto con ellos, besando la coronilla de cada uno y prometiendo que nunca más los dejaría solos. Y en ese momento la casa pareció iluminarse de nuevo, como si alguien hubiera finalmente encendido la luz después de días de oscuridad total. Me sentí un extraño asistiendo a esa escena de amor incondicional, dándome cuenta de que yo era el intruso en la felicidad de mis propios hijos y que tenía mucho trabajo por delante para reconquistar un espacio en ese círculo de confianza que yo mismo ayudé a romper. Después de que pasó la euforia inicial, Rosa pidió hablar con nosotros a solas en la biblioteca, y su postura ya no era la de una empleada acorralada, sino la de una mujer que sabía que poseía la única cosa que importaba para la supervivencia de esa familia. Se sentó frente a nosotros y con una voz firme que yo nunca había escuchado, puso las cartas sobre la mesa diciendo que su regreso no sería un regreso al pasado de invisibilidad y de órdenes arbitrarias viniendo de Verónica. Dijo que sabía lo que Sebastián estaba pasando, que tenía los contactos del médico y que, si queríamos que se quedara, ella pasaría a coordinar no solo la rutina física, sino la rutina emocional de la casa, sin interferencias de amigas del club o de modas pedagógicas. Verónica intentó protestar, diciendo que ella era la madre y que tenía el derecho de decidir, pero Rosa la interrumpió con una calma cortante, recordando que una madre que no se da cuenta de que su hijo está teniendo crisis de ansiedad nocturnas necesita ayuda tanto como el niño. Fue un momento de humillación necesaria para Verónica, un choque de realidad que la hizo marchitarse en la silla, mientras yo solo asintía con la cabeza, sintiendo que cada palabra de Rosa era una lección de vida que nosotros deberíamos haber aprendido hace años. Rosa exigió un contrato formal, un salario digno de una profesional especializada, que era lo que demostró ser, y, por encima de todo, respeto irrestricto a su dignidad como ser humano y educadora. Una de las condiciones más pesadas que Rosa impuso, y que me tomó por sorpresa por su sencillez y profundidad, fue la de que Verónica y yo tendríamos que ser padres presentes de verdad, y no solo proveedores de lujo que delegan todo a terceros. Estableció que, a partir de ese día, la cena sería un momento sagrado, sin celulares en la mesa, sin llamadas de trabajo y sin discusiones sobre negocios o eventos sociales fútiles que no incluyeran a los niños. Dijo que yo tendría que leerles todas las noches, no porque fuera una tarea, sino porque Sebastián necesitaba escuchar mi voz para sentirse seguro antes de dormir, algo que yo nunca había hecho por falta de tiempo. Verónica tendría que participar en las actividades escolares y dejar de usar a los niños como accesorios de moda en sus redes sociales, enfocándose en lo que ellos sentían y no en lo que vestían para las fotos del domingo. Fue la imposición de un nuevo estilo de vida, una reeducación parental forzada que nos sacaba de la zona de confort y nos lanzaba al interior de la realidad de la crianza de 2 seres humanos complejos y necesitados. Acepté en el acto, sintiendo que era el precio más bajo que podía pagar para recuperar la paz, pero vi en el rostro de Verónica el peso de saber que su reinado de futilidades había llegado a su fin de forma definitiva e irreversible. Los primeros días de esta nueva era fueron extraños y llenos de adaptaciones, con la casa funcionando bajo una disciplina que no venía del miedo, sino de un respeto mutuo que Rosa comenzó a plantar en cada detalle de la rutina. Llegaba a casa más temprano, sentía el olor de la comida preparándose y veía a Rosa sentada en el suelo con los niños, ayudando con los deberes escolares. Pero ahora ella tenía el apoyo que antes se le negaba por pura arrogancia. Nuestra
Verónica se quedaba circulando por la sala sin saber muy bien qué hacer con las manos ahora que ya no podía dar órdenes aleatorias, y yo veía que estaba sufriendo un proceso de deconstrucción doloroso, pero esencial para que se convirtiera en una mejor persona. Rosa no guardaba rencor. Trataba a Verónica con educación, pero mantenía una distancia profesional que dejaba claro que la confianza se había roto y que llevaría tiempo, mucho tiempo, reconstruirla si es que algún día se lograba. Comencé a involucrarme en las sesiones de terapia de Sebastián, escuchando lo que el psicólogo que Rosa contrató tenía que decir, y cada diagnóstico era como una flecha en mi pecho, revelando cuánto fui ausente aún estando físicamente presente. La transformación no era solo en los niños, que volvieron a sonreír y a dormir toda la noche, sino en mí, que comencé a ver el mundo más allá de las hojas de ganancias y de las metas de expansión de mi empresa de servicios. Rosa también comenzó un proceso de profesionalización que yo me encargué de costear, incentivándola a tomar cursos de pedagogía y auxiliar educativo para que tuviera el título que Verónica tanto valoraba, aunque su conocimiento ya fuera infinitamente superior. Quería que ella supiera que su valor era reconocido legal y financieramente, y que nunca más nadie se atrevería a llamarla solo una niñera o a despreciar la sabiduría que cargaba en el alma. Verónica, por increíble que parezca, comenzó a observar a Rosa de una manera diferente, ya no con desdén, sino con una curiosidad casi infantil, como si estuviera intentando aprender cómo ser una mujer de verdad a través del ejemplo de aquella persona que intentó destruir. Hubo una tarde en que las vi en la cocina, Rosa enseñándole a Verónica a hacer la sopa que les gustaba a los niños, y el clima no era de amistad, sino de una tregua silenciosa motivada por el bien común que eran nuestros hijos. La arrogancia de Verónica estaba dando paso a una vulnerabilidad que nunca había visto en 10 años de convivencia, y me di cuenta de que Rosa estaba salvando no solo a los niños, sino nuestro matrimonio y nuestra humanidad. La casa, que antes era fría e impersonal como un museo de lujo, comenzó a ganar colores, olores y sonidos de una vida real, con desorden de juguetes y risas que no necesitaban filtro de Instagram para parecer hermosas. El momento de la verdad sobre el sobre amarillo todavía flotaba sobre nosotros, y decidí que necesitábamos resolver aquello de una forma digna, devolviéndole a Rosa todo lo que había invertido en nuestros hijos con intereses de gratitud y reconocimiento. La llamé a la oficina y le entregué un documento de un fondo de inversión que había abierto a su nombre, con una cantidad que garantizaría su independencia financiera y la educación de sus propios familiares, si los tuviera. Ella intentó rechazarlo, diciendo que hizo todo por amor a los niños y que el dinero nunca fue el motivo. Pero insistí, diciendo que no era un pago, sino una reparación histórica por haber sido tan ciegos ante su nobleza. Le expliqué que el dinero que ella guardó para los gemelos se mantendría en una cuenta especial para ellos, con su nombre como fundadora, para que supieran cuando crecieran quién fue la mujer que realmente invirtió en su futuro. Vi a Rosa llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto de dignidad restaurada, de quien sentía que su lucha invisible finalmente había sido validada por aquellos a quienes tanto ayudó. Verónica asistió a todo desde la puerta, en silencio, y vi una lágrima correr por su rostro también, lo que me dio la esperanza de que tal vez, en el fondo, todavía tuviera un corazón capaz de sentir empatía y arrepentimiento sincero. La rutina de las cenas sin celular se convirtió en el termómetro de nuestro cambio, y fue en ellas donde comencé a descubrir quiénes eran realmente Sebastián y Emiliano, más allá de las notas de la escuela y de la ropa de marca que usaban. Descubrí que Emiliano quería ser astronauta y que Sebastián tenía un talento nato para el dibujo, algo que Rosa ya incentivaba hace años, comprando cuadernos y lápices de colores con lo poco que tenía. Verónica, al principio, se quedaba inquieta, mirando sus manos vacías y extrañando las notificaciones constantes, pero poco a poco comenzó a entrar en las conversaciones y a escuchar las historias que los niños contaban con tanto entusiasmo. Rosa se quedaba de pie en la cocina o sentada en un rincón, observando todo con una mirada
de misión cumplida, y a veces intervenía para recordar un detalle gracioso que los niños habían olvidado contar sobre su día. La jerarquía de patrón y empleada se había disuelto en algo mucho más complejo y hermoso, una especie de consejo familiar donde la opinión de Rosa tenía el mismo peso, o incluso más, que la nuestra en cuestiones domésticas. Sentía que finalmente estaba viviendo en un hogar, y no solo ocupando un inmueble de alto estándar en un barrio noble, y esa sensación de pertenencia era la mayor ganancia que jamás había obtenido en la vida. El impacto del cambio en la escuela de los niños fue inmediato, con las maestras llamando para preguntar qué había pasado, ya que su comportamiento había cambiado drásticamente en cuestión de pocas semanas. Sebastián ya no tenía los brotes de aislamiento y Emiliano estaba mucho más enfocado y tranquilo, demostrando que la estabilidad emocional en casa era el cimiento para cualquier éxito académico que buscáramos para ellos. Verónica, en lugar de mandar a la niñera a las reuniones de padres como hacía antes, pasó a ir personalmente, y yo me encargaba de acompañarla siempre que fuera posible, para mostrar que éramos un frente unido ahora. Rosa nos preparaba antes de cada reunión, contándonos detalles de lo que estaban estudiando y de cuáles eran las dificultades que percibía mientras hacían las tareas juntos al final de la tarde. Me sentía orgulloso de entrar en esa escuela y decir que nuestra auxiliar educativa, Rosa, era la pieza clave del desarrollo de nuestros hijos, y ya no me importaba lo que las otras madres ricas fueran a pensar. La futilidad social había perdido el poder sobre mí, y veía que Verónica también se estaba liberando de esa prisión mental que la consumía y la transformaba en una persona amarga y superficial. Hubo un episodio marcado en que una de las amigas socialites de Verónica vino a visitarnos e intentó tratar a Rosa con la misma arrogancia que nosotros usábamos antiguamente, pidiendo un café con un tono de voz que me dio náuseas. Yo estaba en la sala e iba a intervenir, pero para mi sorpresa fue la propia Verónica quien se levantó y dijo delante de todos que Rosa no era una sierva y que, si ella quería café, podía servirse en la cocina o pedirlo con educación. El silencio que siguió fue incómodo para la visita, pero para mí fue uno de los momentos más gloriosos de nuestro matrimonio, pues vi que Verónica finalmente había elegido el lado de la decencia en lugar del lado del estatus. Rosa solo sonrió discretamente y continuó con lo que estaba haciendo, y esa amiga nunca más volvió, lo cual fue un alivio inmenso para todos nosotros, que ahora valorábamos la energía positiva dentro de nuestro hogar. Este evento selló la alianza entre Verónica y Rosa, un pacto silencioso de respeto que cambió la atmósfera de la casa de forma definitiva, eliminando cualquier rastro de aquella toxicidad que casi nos costó todo. Me di cuenta de que el cambio era profundo y que ya no había vuelta atrás hacia el mundo de futilidades en el que vivíamos antes de la crisis del despido y del sobre amarillo. Con el tiempo, Rosa se convirtió en mucho más que una empleada. Se convirtió en la mentora espiritual de nuestra familia, aquella que nos recordaba constantemente lo que realmente importaba cuando el estrés del día a día intentaba empujarnos de vuelta al egoísmo. Comenzó a organizar visitas con los niños a instituciones de caridad y barrios más sencillos para que no crecieran en una burbuja de privilegios y supieran que la realidad del mundo es mucho más vasta que nuestro jardín. Verónica y yo íbamos con ellos, y esas experiencias nos humanizaron de una forma que ninguna terapia de pareja o curso de autoconocimiento lograría jamás hacer por nosotros. Ver a mis hijos compartiendo sus juguetes con niños que no tenían nada, bajo la mirada atenta y orgullosa de Rosa, era la prueba viva de que su educación moral era el mayor legado que ellos podrían recibir. Verónica comenzó a usar su influencia social para recaudar fondos y ayudar a la comunidad de Rosa, transformando su futilidad en propósito, y vi a mi esposa convertirse en una mujer radiante y llena de vida, lejos de las depresiones existenciales que la asolaban antes. Rosa había transformado una casa de espejos en un hogar de ventanas abiertas al mundo, y la gratitud que sentía por eso era algo que no podía poner en palabras. Sebastián, que antes era un niño atormentado por la ansiedad, se convirtió en un joven seguro y expresivo, y los informes del psicólogo ahora hablaban de una superación brillante
gracias al ambiente familiar acogedor y seguro. Nunca olvidó lo que Rosa hizo por él, y el vínculo entre los dos se volvió algo inquebrable, una conexión de alma que iba mucho más allá de la relación entre patrón y empleada o cuidadora y niño. Me sentía bendecido por haber tenido el valor de ir hasta aquella terminal y por haber tenido la humildad de reconocer mi error antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. La historia de nuestra familia, que podría haber terminado en un divorcio traumático y en hijos con secuelas psicológicas graves, se convirtió en un relato de superación y de redención que ahora compartía con orgullo. Aprendí que el verdadero éxito de un hombre no se mide por el tamaño de su empresa, sino por la calidad del sueño de sus hijos y por el respeto que demuestra por aquellos que sirven en su hogar. Rosa era nuestra brújula moral y estaba determinado a no perder nunca más el norte que ella nos proporcionó con su sabiduría sencilla y su amor gigante. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que el error del despido fue el mal necesario para que pudiéramos ver la podredumbre en la que estábamos sumergidos por culpa de nuestra propia vanidad y falta de carácter. Si Rosa no hubiera sido despedida de esa forma cruel, tal vez nunca habríamos encontrado el sobre amarillo y nunca habríamos descubierto la profundidad de su alma y la gravedad de nuestra negligencia. El dolor de la pérdida temporal fue lo que nos despertó al valor de lo que teníamos, y su regreso fue el sello de una nueva alianza basada en la verdad y en la dignidad humana por encima de cualquier contrato. Siento que hoy soy un padre de verdad, un mejor esposo y un ser humano más consciente, todo gracias a una mujer que la sociedad consideraría invisible, pero que para nosotros se convirtió en la persona más importante del mundo. Verónica y yo celebramos nuestro aniversario de bodas de una manera diferente este año, en una cena sencilla con Rosa y los niños, celebrando la vida y la unión que ahora eran sólidas como roca. No había cámaras, no había invitados famosos, solo nuestra familia y la mujer que la salvó del abismo de la futilidad, con nada más que amor y un sobre amarillo lleno de esperanza. La lección que queda de todo esto, y que me encargo de decir a quien quiera escuchar, es que el nivel de una persona está en su carácter y en su capacidad de amar al prójimo sin esperar nada a cambio, y no en su cuenta bancaria o en sus títulos académicos. Rosa, con su humildad y su delantal de vainilla, dio una clase de humanidad a dos empresarios de éxito que pensaban que sabían todo sobre la vida, pero que no sabían nada sobre el corazón de sus propios hijos. Duermo tranquilo hoy porque sé que mis hijos están siendo criados por una persona de luz y que tuve la oportunidad de redimirme y de hacerme digno de la convivencia con alguien tan especial como ella. Nuestra historia no es sobre dinero, es sobre el descubrimiento de que la verdadera riqueza de un hogar es la presencia, el afecto y el respeto por cada ser humano que forma parte de nuestra jornada, independientemente de su clase social. Terminamos el día hoy con Rosa contando historias a los niños, y yo, sentado en el suelo al lado de ellos, me di cuenta de que finalmente encontré mi lugar en el mundo. Y ese lugar es exactamente donde la verdad y el amor se encuentran. Lejos de cualquier ilusión de estatus, el nuevo orden de nuestra casa es el amor, y bajo el mando de Rosa, sé que el futuro de Sebastián y de Emiliano está en buenas manos, mucho más seguras de lo que las mías jamás estuvieron solas. La calma que se instaló en nuestra casa tras el regreso de Rosa no era aquel silencio vacío de antes, sino una paz llena de sonidos que ya ni recordaba que existían, como el tintineo de las cucharas en el desayuno y las risas sin motivo de los niños. Comencé a notar que Verónica estaba cambiando no solo en sus actitudes, sino en su propia fisionomía, pareciendo menos tensa, sin esa necesidad constante de retocar el maquillaje para esconder las ojeras de una insatisfacción que no sabía explicar. Rosa, con su sabiduría silenciosa, comenzó a dejar libros de psicología y crónicas sobre educación esparcidos por la sala, casi como si fueran cebos para la curiosidad de Verónica, que terminaba leyéndolos durante las tardes. Fue un proceso de alfabetización emocional que todos nosotros estábamos atravesando, y sentía que,
Por primera vez en años, no estábamos representando un papel para los vecinos, sino viviendo nuestra propia realidad dentro de 4 paredes. Comencé a delegar más funciones en la empresa, dándome cuenta de que el mundo no se iba a detener si yo no estaba presente en todas las reuniones, y que el crecimiento de mis hijos era un proyecto mucho más lucrativo a largo plazo que cualquier fusión o adquisición. Rosa nos miraba con esa mirada de aprobación que valía más que cualquier bono anual, y sentía que estábamos finalmente construyendo cimientos que ninguna tormenta social lograría sacudir de nuevo. Hubo una mañana en que desperté más temprano y encontré a Rosa en el jardín cuidando las plantas con Sebastián, y me quedé observándolos por la ventana sintiendo una punzada de gratitud que casi me hizo llorar allí mismo, en pijama. Ella le enseñaba a mi hijo que cada planta tenía su tiempo de florecer y que no servía de nada tirar de los pétalos para que crecieran más rápido. Una metáfora tan obvia para lo que habíamos hecho con él y con Emiliano, que me golpeó como un rayo. Sebastián escuchaba con una atención absoluta, las manos sucias de tierra y el rostro iluminado por un interés que yo nunca había logrado despertar en él, con todos los legos y videojuegos caros que compraba para compensar mi ausencia. Me di cuenta de que Rosa le estaba dando el sentido de paciencia y de cuidado que yo, en mi carrera, desenfrenada por el éxito, había atropellado sin ningún remordimiento o conciencia del daño que estaba causando. Salí al jardín y me uní a ellos, sentándome en el césped sin miedo a ensuciar mis pantalones de marca, y por primera vez sentí que era un privilegio ser solo el padre de Sebastián, y no el CEO de Quick Fix que todos esperaban que fuera. Rosa me dio una pala pequeña y una sonrisa cómplice, y pasamos la hora siguiente plantando esperanza en forma de semillas, en un silencio que decía mucho más que cualquier conferencia sobre liderazgo que yo hubiera dado en la vida. Sin embargo, el cambio no fue aceptado de forma tan pacífica por el círculo social de Verónica, y comenzaron a surgir invitaciones a fiestas y cenas, donde nuestra nueva dinámica era el tema favorito de los chismes malintencionados de quienes viven de apariencias. Verónica recibió llamadas de amigas preguntando si era verdad que ahora cocinaba con la niñera y si yo había tenido alguna pérdida financiera para estar pasando tanto tiempo en casa con los niños, como si la felicidad familiar fuera señal de fracaso profesional. Veía que ella se tambaleaba, el viejo ego luchando contra la nueva conciencia, pero la presencia de Rosa actuaba como un imán de realidad que la traía de vuelta siempre que amenazaba con deslizarse hacia la futilidad. Una de esas amigas tuvo el descaro de sugerir que Rosa nos estaba lavando el cerebro para aprovecharse de nuestro dinero, ignorando totalmente el hecho de que ella había ahorrado de su propio sustento para nuestros hijos durante años. Escuché a Verónica responder a la altura, con una firmeza que me dejó orgulloso, diciendo que Rosa nos había devuelto la cordura que el dinero y el estatus nos habían robado, y que quien no entendiera eso no tenía lugar en nuestra mesa. Fue un corte necesario con el pasado, una limpieza de amistades tóxicas que solo servían para alimentar un vacío existencial que ahora estábamos llenando con sustancia y amor genuino. Impacto de Rosa en nuestra gestión financiera doméstica también fue revolucionario, pues nos mostró cómo gastábamos fortunas en cosas superfluas mientras descuidábamos inversiones reales en el bienestar emocional de los niños. Sugirió que cambiáramos las fiestas de cumpleaños ostentosas por viajes en familia a lugares donde pudiéramos tener contacto con la naturaleza, lejos del ruido y de las obligaciones sociales que solo servían para exhibir nuestro poder de compra. Verónica, que antes planeaba los cumpleaños de los niños con 6 meses de anticipación y presupuestos de 5 cifras, comenzó a planear senderismos y campamentos donde el mayor lujo era ver el atardecer juntos. A los niños les encantó la idea, y ver a Emiliano montando una tienda con mi ayuda, mientras Rosa preparaba sándwiches sencillos en una estufa portátil, fue una de las experiencias más liberadoras que hemos vivido como unidad familiar. Me di cuenta de que el nivel que Verónica tanto buscaba no estaba en la lista de invitados VIP,
sino en la calidad de los recuerdos que estábamos creando y que los niños cargarían por el resto de su vida. Rosa nos guiaba en estas aventuras con una naturalidad de quien siempre ha sabido que la felicidad está hecha de momentos y no de monumentos, y nosotros éramos los alumnos atentos de esta maestra de la vida sencilla y plena. Pero no todo fue color de rosa, y hubo un momento de crisis cuando el pasado de Rosa volvió para ponernos a prueba, cuando un familiar de ella apareció intentando extorsionar dinero, pensando que ella ahora era dueña de nuestra fortuna. Fue una situación tensa que sucedió en la puerta de casa, con el hombre gritando que ella había tenido suerte y que ahora tenía la obligación de mantener a todo el mundo, usando un tono agresivo que asustó a los niños que estaban en el jardín. Yo iba a llamar a la policía y resolver la cosa de forma bruta, pero Rosa mantuvo la calma. Salió al portón y habló con él con una autoridad que me dejó impresionado por su valentía y rectitud. Le dijo alto y claro que lo que ella tenía allí era fruto de trabajo y respeto, y que no permitiría que la codicia de él manchara el santuario que ella había ayudado a reconstruir con tanto sacrificio. Vi el dolor en sus ojos por tener que enfrentar ese tipo de situación, pero vi también una fuerza inquebrantable de quien no debe nada a nadie y que protege a los suyos con uñas y dientes. Verónica se puso a su lado, tomó la mano de Rosa en un gesto de solidaridad total, y el hombre, dándose cuenta de que ella no estaba sola y que tenía nuestro apoyo incondicional, terminó por irse refunfuñando. Ese episodio sirvió para fortalecer todavía más el lazo entre Verónica y Rosa, transformando lo que era un respeto profesional en una amistad profunda e improbable entre dos mujeres de mundos opuestos. Verónica se dio cuenta de que Rosa también tenía sus luchas y sus dolores, y que la generosidad que demostraba con nosotros no era por falta de problemas, sino por una elección consciente de ser una persona buena a pesar de todo. Pasaron a conversar durante horas sobre la vida, sobre los miedos de criar hijos en un mundo tan lleno de trampas y sobre cómo mantener la integridad cuando todo alrededor parece conspirar para la corrupción del carácter. Me sentía un privilegiado por presenciar esa unión, sabiendo que yo era el mayor beneficiario de esa armonía que se había instalado en el corazón de mi casa, cambiando incluso la forma en que los empleados de la empresa me veían. Comencé a aplicar los principios de Rosa en Quick Fix, tratando a mis colaboradores con más humanidad y escuchando sus necesidades personales, lo que resultó en un aumento de productividad que ningún consultor de gestión habría podido predecir. La sabiduría de Rosa estaba desbordando las paredes de nuestra casa e influenciando mi negocio, demostrando que el respeto y la empatía son las monedas más valiosas en cualquier tipo de relación humana. Sebastián continuaba su tratamiento, pero ahora con mi presencia activa en todas las sesiones, donde aprendía a identificar los detonantes de su ansiedad y a ofrecer el refugio que tanto necesitaba y que yo le había negado. El psicólogo me confesó que Rosa había sido la salvación del niño en los momentos más críticos y que, sin su intervención, él podría haber desarrollado un cuadro de depresión infantil grave y de difícil reversión. Escuchar aquello fue como recibir un golpe en el estómago todas las semanas, un recordatorio constante de mi falla como padre, pero también un incentivo para no volver a ser nunca más aquel hombre ciego y enfocado solo en el lucro. Rosa acompañaba su progreso con una dedicación de científica y un amor de madre, ajustando los detalles de la rutina en casa conforme a las orientaciones médicas, sin quejarse nunca del cansancio o de la carga emocional. Me di cuenta de que su dedicación no tenía precio y que el salario que le pagaba era apenas una formalidad ante la grandiosidad de lo que estaba haciendo por la salud mental de mi hijo mayor. Emiliano, por su parte, se convirtió en el mayor protector de Rosa, no dejando que nadie le hablara fuerte y tratándola con una reverencia que mostraba cuánto la valoraba como su roca segura. Hubo un día en que Verónica sugirió que Rosa se tomara unas vacaciones prolongadas para visitar su tierra natal y descansar de toda la tensión de los últimos meses, y la reacción de los niños fue de pánico inmediato, pensando que no volvería.
Tuvimos que hacer una reunión familiar en la cocina para explicar que ella necesitaba tiempo para sí misma, pero que su casa ahora era con nosotros y que su lugar siempre estaría garantizado sin importar el tiempo que pasara. Rosa lloró de emoción al ver la preocupación genuina de los niños y vi en ella una vulnerabilidad que rara vez mostraba, la de quien también tiene miedo de perder el amor que conquistó con tanto esfuerzo. Aceptó ir por 2 semanas, pero dejó una lista detallada de todo lo que teníamos que hacer, casi como un manual de supervivencia para padres que todavía estaban aprendiendo a caminar solos, sin las rueditas de la bicicleta. Durante su ausencia, la casa parecía más vacía, pero aplicamos cada lección que nos enseñó, manteniendo las cenas sin celular y la lectura antes de dormir, como si estuviéramos honrando su legado en cada gesto. Fueron días de prueba para nuestra nueva estructura, y aunque tuvimos algunas pequeñas fallas, logramos mantener la armonía, demostrando que el cambio era real y que habíamos aprendido a ser una familia de verdad. Cuando Rosa volvió de sus vacaciones, la recepción que le preparamos fue algo que detuvo al condominio, con globos, una pancarta escrita por los niños y una cena especial hecha por mí y por Verónica, con todas las recetas que ella nos enseñó. Vi la sorpresa en su rostro al darse cuenta de que habíamos ordenado la casa y cuidado de todo sin necesidad de contratar a nadie para tapar el hueco, demostrando que éramos capaces de asumir nuestras responsabilidades. Nos abrazó a todos con una fuerza que demostraba cuánto nos extrañó ella también, y aquel momento selló definitivamente la idea de que éramos una familia extendida, unidos por lazos que la sangre no explica pero que el corazón valida. Verónica le dio un regalo que había elegido con mucho cuidado, algo personal y significativo, y no solo una gratificación en dinero, mostrando que ahora veía a Rosa como una mujer con gustos y deseos propios. Rosa se sentó a la mesa con nosotros, no para servir, sino para ser servida, y la alegría que emanaba de esa sala era algo que nunca pensé que fuera posible alcanzar después de tanta amargura y arrogancia. Sentí que habíamos pasado la prueba final de la vida y que, a partir de allí, cualquier desafío sería enfrentado con una unión inquebrantable gracias a la valentía de una mujer humilde que no aceptó ser invisible. Mi empresa comenzó a ganar premios de responsabilidad social y de mejor lugar para trabajar, y yo me encargaba de citar en mis discursos que la inspiración para estos cambios venía de una persona muy especial que me enseñó el valor de la dignidad humana. Mis socios al principio pensaban que me estaba volviendo blando o demasiado sentimental, pero cuando vieron los resultados financieros y cómo la retención de talentos se disparaba, comenzaron a pedirme consejos sobre cómo humanizar sus propias gestiones. Sonreía por dentro, sabiendo que el secreto de todo este éxito estaba en el sobre amarillo que encontré en un cajón olvidado y en la valentía de una niñera que se atrevió a soñar con un futuro mejor para los hijos de otros. Rosa se convirtió en una especie de leyenda urbana entre mis colaboradores, alguien de quien todos oían hablar pero pocos conocían, el ángel de la guarda que transformó al jefe duro en un líder empático y respetado por todos. Sentía que mi deuda con la vida se estaba pagando a través de esas acciones, esparciendo la semilla que Rosa plantó en mi corazón hacia cientos de otras familias que dependían de mi empresa para sobrevivir. La prosperidad ahora tenía un sabor diferente. Ya no se trataba de acumular, sino de distribuir oportunidades y dignidad para quien realmente hace que el trabajo duro suceda todos los días. Verónica decidió volver a estudiar, pero no artes o moda como pensaba antes, sino asistencia social, enfocada en ayudar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad parecidas a la que Rosa enfrentó en el pasado. Quería usar su privilegio y su red de contactos para crear puentes de oportunidad, transformando su antigua futilidad en una herramienta de cambio social real e impactante en nuestra ciudad. La apoyé en cada paso, sintiendo un orgullo inmenso de ver a la mujer superficial con la que me casé transformarse en una fuerza de la naturaleza dedicada al bien del prójimo, motivada por el ejemplo de quien ella un día intentó humillar. Rosa la ayudaba con los trabajos de la facultad, compartiendo sus experiencias de vida que valían más que cualquier teoría académica,
Y la dinámica entre las dos se convirtió en un ejemplo de sororidad que nunca imaginé presenciar bajo mi propio techo. Estaban creando un proyecto juntas para capacitar profesionalmente a mujeres que trabajan en servicios domésticos, garantizando que conocieran sus derechos y tuvieran acceso a educación continua. Nuestra casa se había transformado en un cuartel general de buenas acciones y yo era el entusiasta número 1 de 1970. Esa revolución silenciosa que estaba cambiando la vida de tantas personas a nuestro alrededor. Con el paso de los meses, Sebastián fue dado de alta del tratamiento intensivo, con el psicólogo diciendo que era uno de los niños más resilientes y emocionalmente inteligentes que jamás había atendido en toda su carrera clínica. Se convirtió en un líder en la escuela, defendiendo a los chicos que sufrían bullying y organizando grupos de estudio para ayudar a quienes tenían más dificultad, llevando al mundo exterior los valores que Rosa le enseñó con tanta paciencia. Emiliano siguió el mismo camino, convirtiéndose en un muchacho alegre, seguro de sí mismo y con una capacidad de empatía que me dejaba boquiabierto siempre que lo veía interactuar con personas de diferentes clases sociales. Los miraba y veía el futuro que siempre deseé, pero que casi destruí por mi propia arrogancia y falta de visión sobre lo que realmente importa en la formación de un ser humano íntegro. Rosa continuaba con nosotros, ahora como una gestora de nuestra vida familiar y una consultora para los proyectos de Verónica, siempre con esa sonrisa tranquila y aquel delantal que ahora era un símbolo de autoridad y respeto máximo. Habíamos creado un ecosistema de amor y respeto que era autosustentable, y la sensación de seguridad emocional que sentía era el mayor patrimonio que había construido en toda mi existencia. Hubo una noche en que Rosa y yo nos quedamos conversando en la cocina después de que todos se hubieran ido a dormir, y le pregunté cómo logró perdonarnos después de todo lo que le hicimos pasar en aquella tarde fría de despido. Me miró con esos ojos llenos de luz y me dijo que el perdón no fue por nosotros, sino por ella misma, para no cargar con el peso del odio y poder seguir amando a los niños con la misma pureza de siempre. Explicó que sabía que nosotros éramos solo personas perdidas en nuestra propia vanidad y que, en el fondo, sentía más lástima que rabia por nuestra ceguera emocional y nuestra pobreza de espíritu. Escuchar aquello fue la lección final de humildad que necesitaba. La percepción de que la persona que yo consideraba inferior era en realidad un gigante moral que nos observaba con compasión, mientras nosotros nos creíamos los dueños del mundo. Le agradecí una vez más con la voz entrecortada y ella solo me dio un abrazo de hermana, diciendo que lo importante era que ahora estábamos todos en el mismo camino y que la luz finalmente había vencido a la sombra en nuestra casa. Fui a la cama, sintiendo una ligereza en el alma que nunca había experimentado, sabiendo que mi vida había sido salvada por un ángel disfrazado de niñera que no desistió de nosotros, ni cuando nosotros mismos habíamos desistido de nuestra humanidad. Hoy, cuando miro las fotos antiguas de nuestra familia, apenas logro reconocer a las personas frías y distantes que posaban para las cámaras en eventos sociales lujosos, fingiendo una felicidad que no existía de verdad. En las fotos actuales estamos todos juntos, muchas veces sucios de tierra o de pintura, con sonrisas genuinas y ojos que brillan con la verdad de quien sabe lo que es pertenecer a un lugar donde el amor es la única regla absoluta. Rosa está siempre en el centro de nuestras fotos más importantes, no como una figurante, sino como el pilar que sostiene toda la estructura y que nos recuerda todos los días que la dignidad no se compra y el respeto no se impone, sino que se conquista con acciones. Mi empresa continúa creciendo, pero ahora el objetivo ya no es ser la más grande de Monterrey, sino la más humana y la que más impacto positivo genera en la comunidad, siguiendo el ejemplo de rectitud de Rosa. Verónica se convirtió en una referencia en asistencia social y los niños son el orgullo de nuestra vida, creciendo con una base moral que los convertirá en hombres de valor en un mundo que tanto necesita personas como ellos. La lección del sobre amarillo se convirtió en nuestra filosofía de vida
y me encargo de compartir este relato para que otros padres no cometan el mismo error que yo y se den cuenta del tesoro que tienen dentro de casa antes de que sea tarde. El desenlace de esta jornada nuestra no es un punto final, sino un nuevo comienzo que se renueva cada mañana, con cada decisión que tomamos de poner el afecto y la dignidad por encima de cualquier interés financiero o social. Rosa se profesionalizó, obtuvo su diploma, pero su mayor formación continúa siendo la de la vida. Esa que no se aprende en los libros, sino en la práctica diaria del cuidado y de la abnegación en favor del prójimo. Aprendí que ser un millonario de verdad es tener la riqueza de poder mirar a los ojos de mis hijos y ver que se sienten seguros, amados y respetados por quien soy, y no por lo que tengo en el banco. El vuelco que comenzó con un error estúpido y un despido injusto se transformó en la mayor lección de moral que podría recibir, cambiando mi perspectiva para siempre y dejando una marca profunda en el alma de todos nosotros. Nuestra historia es una prueba de que la redención es posible para quien tiene la humildad de reconocer sus fallas y la valentía de pedir perdón a quien menos espera, pero que más tiene para enseñarnos. Rosa es el corazón de nuestra casa, la luz que guía nuestros pasos y la prueba viva de que el verdadero nivel de un ser humano se mide por la inmensidad de su corazón y por la pureza de sus intenciones. El tiempo pasó y nuestra casa dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un centro de estudios y de planes para el futuro, donde la mesa de la cocina era el lugar donde se tomaban las decisiones más importantes, siempre con Rosa presente. Comencé a darme cuenta de que mi empresa ya no era solo mi sustento, sino una extensión de los valores que aprendí dentro de casa, tratando a cada técnico y a cada empleada de limpieza con el mismo nivel de consideración que dispensaba a mis directores. Rosa, ahora con su diploma de pedagogía en 1900 manos, un logro que celebramos con un banquete que detuvo al condominio, pasó a actuar como una consultora educativa para las familias de mis empleados, creando un programa de becas de estudio que yo financiaba con orgullo. Verónica, por su parte, estaba terminando su grado en asistencia social y ya era vista como una voz influyente en la ciudad, ya no por la ropa que usaba, sino por los proyectos de acogida a mujeres en situación de vulnerabilidad que coordinaba con maestría. Miraba a mi esposa y no veía ya a aquella mujer fútil que se preocupaba por el nivel de la niñera, sino a una líder comunitaria que entendía que el verdadero nivel de una sociedad se mide por el soporte que da a sus miembros más frágiles. Rosa asistía a todo esto con una satisfacción silenciosa, como quien planta una semilla en suelo árido y ve, años después, un bosque entero florecer donde antes solo había polvo y vanidad. Uno de los momentos más marcados de esta fase fue cuando Sebastián, ahora un adolescente, consciente y lleno de ideales, decidió que su proyecto de fin de secundaria sería un documental sobre la invisibilidad del cuidado doméstico, inspirado directamente en la trayectoria de Rosa. Pasó semanas entrevistando a otras trabajadoras del condominio, escuchando historias de sacrificio y de irrespeto que me hacían sonrojar de vergüenza al recordar cómo actuaba yo en el pasado, antes del episodio del sobre amarillo. Rosa fue la protagonista de su película, y ver a mi hijo filmando sus manos mientras ella explicaba la importancia del afecto en la formación del carácter de un niño, fue una de las cosas más profundas que he presenciado. El documental fue exhibido en el auditorio de la escuela de élite donde estudiaba, ante cientos de padres ricos y empresarios que, al igual que yo, delegaban la crianza de sus hijos en personas que apenas conocían por su nombre. El silencio que siguió a la exhibición fue ensordecedor, y vi a muchos de aquellos hombres y mujeres salir de la sala con los ojos empañados, repensando sus propias dinámicas familiares y el trato que daban a sus empleados. Sebastián no estaba solo haciendo un trabajo escolar, estaba esparciendo la luz que Rosa trajo a nuestra vida, transformando su dolor en una herramienta de concientización social poderosa y necesaria. La graduación de Rosa en la universidad fue un evento que me encargué de hacer inolvidable, no por ostentación, sino por un sentido de justicia que clamaba dentro de mí desde el día en que la encontré
en aquella terminal inmunda. Alquilamos un espacio hermoso, pero en lugar de invitar a las celebridades de Monterrey, invitamos a la familia de Rosa, a sus vecinos de la vecindad y a los empleados de nuestra casa, creando una celebración de mérito real y de superación. Cuando subió al escenario para recibir el título, Sebastián y Emiliano fueron los primeros en levantarse, gritando su nombre con una fuerza que resonó por todo el salón, mientras Verónica lloraba abrazada a mí, reconociendo la victoria de aquella mujer como si fuera la suya propia. Rosa dio un discurso corto, pero que paralizó a todos, hablando sobre cómo el conocimiento es la única herramienta que nadie nos puede quitar, y sobre cómo el amor es el mayor educador que existe sobre la faz de la tierra. Miré sus manos, las mismas manos que limpiaron el suelo de mi casa y cambiaron los pañales de mis hijos, y vi que ahora sostenían el símbolo de una libertad que conquistó con sudor y una dignidad inquebrantable. Aquella noche, la jerarquía social fue enterrada definitivamente bajo el peso de la admiración que todos sentían por ella, y entendí que Rosa nunca fue nuestra empleada, fue nuestra maestra de humanidad disfrazada de niñera. Con el éxito de los proyectos sociales de Verónica y de Rosa, nuestra casa se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes educadores y asistentes sociales que buscaban inspiración en nuestra historia de transformación familiar y ética. Instalé un anexo en el jardín, una oficina moderna y acogedora, donde Rosa coordinaba la Fundación Estrella de Oro, nombre que le pusimos en honor a la calcomanía que cerraba el sobre amarillo que cambió nuestras vidas para siempre. El objetivo de la fundación era profesionalizar a niñeras y domésticas, ofreciendo cursos de inglés, primeros auxilios y pedagogía infantil, garantizando que tuvieran el nivel que Verónica tanto quería en el pasado, pero con base en el respeto y la valoración profesional. Yo donaba un porcentaje fijo de las ganancias de Quick Fix a la fundación, y ver a aquellas mujeres saliendo de allí con certificados y, más importante, con la cabeza en alto, era mi mayor orgullo como empresario y como ciudadano. Rosa era la mentora de todas ellas, contando su historia de cómo fue despedida injustamente y de cómo salió adelante sin perder la dulzura y la fe en las personas, sirviendo de ejemplo de resiliencia para quienes pensaban que no tenían salida. Verónica usaba sus habilidades de comunicación para conseguir alianzas con otras empresas, creando una red de protección que antes no existía en nuestra ciudad, transformando Monterrey en un lugar un poco más justo. Emiliano también siguió los pasos de la nana y desarrolló una pasión por la gastronomía social, aprendiendo de Rosa las recetas tradicionales que tanto amaba y adaptándolas para crear comidas nutritivas para niños de comunidades necesitadas. Decía que el sazón de Rosa era el secreto para hacer que cualquier persona se sintiera amada, y pasó a dedicar sus fines de semana a cocinar en centros comunitarios bajo la supervisión atenta y cariñosa de ella. Era extraño y hermoso al mismo tiempo ver a mi hijo menor, criado en cuna de oro, picando cebollas en una cocina comunitaria y riendo con las señoras del barrio, mostrando que el prejuicio de clase había sido totalmente extirpado de su ADN. No veía diferencia entre la cena de gala que servíamos en fechas especiales y la sopa que distribuía para quien tenía hambre. Para él, la dignidad de la mesa era universal, una lección que Rosa imprimió en su alma con cada merienda que le preparó en la infancia. Acompañaba esas acciones y sentía que el legado de Rosa estaba garantizado para la próxima generación, y que mis hijos serían hombres que construirían puentes en lugar de muros sociales. La riqueza que les estaba dejando no era el patrimonio inmobiliario o las acciones de la empresa, sino la capacidad de ver el valor humano por encima de cualquier etiqueta de precio o estatus social. Hubo un desafío nuevo cuando una revista de negocios nacional quiso hacer un reportaje sobre la familia Elizondo y el caso de éxito de Quick Fix, enfocándose en mi liderazgo y en nuestra estabilidad doméstica envidiable que traslucía en las redes sociales. Acepté la entrevista, pero con la condición de que Rosa participara como la figura central del reportaje, explicando que el éxito de la empresa y la paz de nuestra casa eran frutos directos de su sabiduría y de nuestro cambio de mentalidad.
El reportero se quedó confundido al principio, pensando que sería solo una foto cliché de la niñera dedicada. Pero cuando Rosa comenzó a hablar sobre gestión emocional y sobre la invisibilidad del trabajo de cuidado, se dio cuenta de que tenía una historia mucho más grande en sus manos. El reportaje salió con el título El valor de lo invisible, cómo una niñera transformó un imperio y salvó a una familia. Y las fotos mostraban a Rosa sentada a la mesa de reuniones, conmigo y con Verónica, como la consejera en la que de hecho se convirtió. Aquello causó un revuelo en el medio empresarial, con muchos criticándome por darle escenario a la empleada. Pero no me importó lo más mínimo, pues sabía que la verdad es que yo era su asistente en la gran obra que es la vida. La repercusión fue tan positiva entre el público general que la fundación recibió un récord de donaciones, demostrando que el mundo está sediento de historias de redención real y de valoración de la dignidad humana. La salud de Rosa, sin embargo, comenzó a dar señales de cansancio después de tantas décadas de trabajo duro y dedicación a los demás, y tuvimos que enfrentar el miedo de un día no tener más su presencia física entre nosotros. Fue un periodo de mucha aprensión, donde Sebastián y Emiliano se turnaban para cuidarla, devolviendo cada noche que ella pasó en vela, cuidando las fiebres y las pesadillas de ellos cuando eran pequeños. Contratamos a los mejores médicos, pero Rosa insistía en que el mejor remedio era el ruido de los niños en la casa y el olor del café que Verónica ahora se encargaba de prepararle cada mañana en la cama. Verla siendo cuidada como una reina por aquellos a quienes un día sirvió era el cierre de un ciclo de amor que pocas familias tienen el honor de vivir, y sentía que cada gesto nuestro era un intento de agradecer por lo incalculable. Ella bromeaba diciendo que el tiro le salió por la culata y que ahora tenía 3 niñeros de traje y una asistente social de lujo a su disposición, manteniendo el buen humor incluso en los días de más dolor. Verónica no se apartaba de su lado, leyéndole los libros que tanto discutían y garantizando que tuviera todo el confort que nuestro dinero pudiera comprar, pero que nuestro amor se encargaba de entregar personalmente. En una tarde soleada, mientras Rosa descansaba en el jardín que ella y Sebastián plantaron años atrás, me llamó para una conversación privada, sosteniendo mi mano con esa firmeza que todavía me transmitía una seguridad absurda. Me dijo que sentía que su misión en nuestra casa estaba cumplida y que partía feliz por saber que había dejado a 4 personas mejores que las que encontró cuando cruzó nuestro portón por primera vez. Comencé a llorar, pidiéndole que no hablara de partida, pero me calló con esa mirada serena, diciendo que la muerte es solo un cambio de turno y que ella continuaría cuidándonos desde donde estuviera, a través de las lecciones que nos enseñó. Me pidió que nunca dejara morir la fundación y que garantizara que Sebastián y Emiliano nunca olvidaran que el dinero es un siervo terrible, pero un amo peor aún si permitimos que nos gobierne. En ese momento no vi a la niñera, no vi a la pedagoga, vi a mi madre de alma, la mujer que me dio a luz para la vida real y que me sacó de la ceguera de la arrogancia con el golpe de un sobre amarillo. Agradecí por todo, por el despido que perdonó, por el sacrificio que hizo y por la familia que reconstruyó, con los pedazos que Verónica y yo habíamos dejado por el suelo de nuestro palacio de mármol. Rosa falleció tranquilamente algunas semanas después, rodeada por nuestro amor y por la gratitud de cientos de personas a las que ayudó a lo largo de la vida, dejando un vacío físico que parecía imposible de llenar en nuestra rutina. El velorio fue una manifestación popular espontánea, con personas de todas las clases sociales yendo a rendir su último homenaje a Doña Rosa, la mujer que enseñó a una ciudad entera el valor del cuidado y de la dignidad doméstica. Sebastián hizo el elogio fúnebre, hablando sobre cómo ella era su brújula moral y cómo cada logro que tuviera en la vida tendría su nombre grabado de forma invisible, pero eterna. Verónica estaba inconsolable, pero al mismo tiempo firme en la decisión de llevar adelante todos los proyectos que iniciaron juntas, transformando el luto en una fuerza de trabajo todavía más intensa para honrar la memoria de su amiga. Me quedé allí,
observando a la multitud y dándome cuenta de que la mayor herencia que Rosa dejó no fue el dinero que ahorró para los niños, sino el ejemplo de que una vida sencilla puede tener un impacto monumental si es vivida con integridad y amor. Enterramos a Rosa en el mausoleo de nuestra familia porque ella era, por derecho y por afecto, una Elizondo, el alma más noble que jamás cargó ese nombre. Aunque no estuviera en los registros oficiales de nacimiento, los meses que siguieron fueron de un silencio respetuoso en la casa, pero la presencia de Rosa se sentía en cada rincón, en el olor de las flores del jardín, en la organización impecable de los libros y en la forma en que ahora nos tratábamos unos a otros. Sebastián se graduó en la universidad y decidió dedicar su vida al derecho laboral, enfocado específicamente en la protección de trabajadoras domésticas, convirtiéndose en uno de los abogados más respetados del área en tiempo récord. Siempre cargaba consigo el sobre amarillo original, que mandó a enmarcar y colocó en su despacho como un recordatorio de por qué lucha por justicia todos los días en los tribunales. Emiliano abrió una red de restaurantes populares que llevaban el nombre de Rosa, donde la comida era de alta calidad pero el precio era accesible, y donde todos los empleados tenían planes de carrera y estudios financiados por la empresa. No eran solo hijos de un empresario rico, eran los guardianes de un legado de empatía que comenzó con la humillación de una mujer y terminó con la transformación de un linaje entero. Los miraba y sentía que mi trabajo estaba hecho y que Rosa, desde donde estuviera, debería estar sonriendo al ver que sus niños se convirtieron en hombres de valor inestimable para la sociedad. Verónica asumió la presidencia de la fundación y la expandió a otras ciudades, convirtiéndose en una referencia nacional en políticas de valoración del trabajo de cuidado, siendo invitada incluso a dar ponencias en foros internacionales sobre el tema. Contaba nuestra historia sin omitir las partes feas, hablando abiertamente sobre su propia futilidad y sobre cómo Rosa la salvó de una vida vacía y sin propósito real. Ver a mi esposa siendo aplaudida de pie por audiencias globales, no por su belleza o riqueza, sino por su contribución a la justicia social, era algo que nunca habría imaginado en aquellas noches de desesperación iniciales. Mantenía el cuarto de Rosa en nuestra casa exactamente como estaba, como un santuario de paz y un recordatorio constante de que la humildad debe ser la base de cualquier grandeza que alcancemos. El vínculo que ambas crearon sobrevivió a la muerte, y Verónica frecuentemente decía que sentía a Rosa susurrándole consejos al oído cuando tenía que tomar decisiones difíciles sobre los proyectos sociales. Nuestra casa, que un día fue un símbolo de segregación y estatus, se convirtió en un símbolo de inclusión y de esperanza para miles de mujeres que veían en nuestra trayectoria la posibilidad de un futuro más digno y respetado. Decidí retirarme de Quick Fix y pasar el mando a uno de los gerentes que Rosa ayudó a formar, garantizando que la cultura de la empresa continuara estando pautada por la humanidad y por el respeto irrestricto a los trabajadores de base. Pasé a dedicar mi tiempo a escribir las memorias de nuestra familia, registrando cada detalle de aquella jornada de redención para que la historia de Rosa nunca fuera olvidada y sirviera de lección para otros empresarios ciegos por el éxito. La escritura era terapéutica y me permitía revivir los momentos de aprendizaje, los regaños suaves que Rosa me daba y el sentimiento de paz que traía a mi corazón cansado de las batallas del mercado. El libro se convirtió en un bestseller, no por mi nombre, sino por la fuerza de la historia de una mujer que con un salario mínimo y un corazón gigante cambió el destino de una familia poderosa e indiferente al sufrimiento ajeno. Recibía cartas de todos los lugares del mundo, de personas que decían haber abrazado a sus empleados o pedido perdón a sus hijos después de leer nuestro relato, lo cual era el mayor premio que podría recibir como autor. Rosa se había convertido en un ícono global de la dignidad del trabajo, y yo era solo el cronista de aquella revolución silenciosa y arrolladora que lideró con tanta dulzura y firmeza. Hoy, a los 70 años, me siento en el mismo jardín donde vi a Rosa plantar semillas con Sebastián, y veo a mis nietos jugando con la misma libertad y
alegría que ella devolvió a mis hijos hace décadas. Saben quién fue la bisabuela Rosa y escuchan las historias sobre ella como si fueran cuentos de hadas reales, sobre una heroína que no usaba capa, sino un delantal de algodón que olía a vainilla y cuidado. La fundación continúa creciendo, ahora bajo la gestión de mi nuera, y la huella que Rosa dejó en nuestra familia es tan profunda que ni el tiempo ni la distancia logran borrar o disminuir su importancia. Miro a Verónica, que envejeció con una elegancia que viene de dentro, y veo en ella el reflejo de la paz que Rosa nos proporcionó cuando decidimos que el amor era más importante que el estatus social. Ya no tenemos la necesidad de demostrar nada a nadie, pues nuestra verdad está estampada en el carácter de nuestros descendientes y en el impacto positivo que dejamos en la comunidad a nuestro alrededor. El nuevo nivel que Verónica tanto buscaba fue finalmente alcanzado, pero no queda en la cima de un rascacielos lujoso, sino en la base sólida de un corazón agradecido y de una conciencia limpia ante la vida. La lección final que aprendí con todo este desahogo que escribí a lo largo de estos párrafos es que la vida siempre nos da una oportunidad de arreglar los errores, pero hace falta tener la valentía de abrir el sobre amarillo cuando aparece en nuestro camino. La injusticia que cometimos contra Rosa fue el detonante de nuestra salvación, y su generosidad al perdonarnos fue el puente que cruzamos para salir del abismo, de la futilidad y entrar en la realidad del afecto genuino. Me siento un hombre completo, no por los millones que acumulé, sino por las lágrimas de gratitud que vi en los ojos de Rosa y por la sonrisa de seguridad que veo en el rostro de mis hijos y nietos todos los días. La invisibilidad del cuidado es la mayor ceguera de nuestra sociedad, y estoy eternamente agradecido por haber recuperado mi visión a tiempo de valorar a quien realmente sostiene el mundo con las manos y con el alma. Nuestra historia es una prueba de que la redención es posible para quien tiene la humildad de reconocer sus fallas y la valentía de pedir perdón a quien menos se espera, pero que más tiene para enseñarnos. Rosa es el corazón de nuestra casa, la luz que guía nuestros pasos y la prueba viva de que el verdadero nivel de un ser humano es medido por la inmensidad de su corazón y por la pureza de sus intenciones. El tiempo pasó y nuestra casa dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un centro de estudios y de planes para el futuro, donde la mesa de la cocina era el lugar donde las decisiones más importantes eran tomadas, siempre con Rosa presente. Comencé a darme cuenta de que mi empresa no era ya solo mi sustento, sino una extensión de los valores que aprendí dentro de casa, tratando a cada técnico y a cada empleada de limpieza con el mismo nivel de consideración que dispensaba a mis directores. Rosa, ahora con su diploma de pedagogía en manos, un logro que celebramos con un banquete que detuvo al condominio, pasó a actuar como una consultora educativa para las familias de mis empleados, creando un programa de becas de estudio que yo financiaba con orgullo. Verónica, por su parte, estaba terminando su grado en asistencia social y ya era vista como una voz influyente en la ciudad, ya no por la ropa que usaba, sino por los proyectos de acogida a mujeres en situación de vulnerabilidad que coordinaba con maestría. Miraba a mi esposa y no veía ya a aquella mujer fútil que se preocupaba por el nivel de la niñera, sino a una líder comunitaria que entendía que el verdadero nivel de una sociedad se mide por el soporte que da a sus miembros más frágiles. Rosa asistía a todo esto con una satisfacción silenciosa, como quien planta una semilla en suelo árido y ve, años después, un bosque entero florecer donde antes solo había polvo y vanidad. Uno de los momentos más marcados de esta fase fue cuando Sebastián, ahora un adolescente consciente y lleno de ideales, decidió que su proyecto de fin de secundaria sería un documental sobre la invisibilidad del cuidado doméstico, inspirado directamente en la trayectoria de Rosa. Pasó semanas entrevistando a otras trabajadoras del condominio, escuchando historias de sacrificio y de irrespeto que me hacían sonrojar de vergüenza al recordar cómo actuaba yo en el pasado, antes del episodio del sobre amarillo. Rosa fue la protagonista de su película, y ver a mi hijo filmando sus manos mientras ella explicaba la importancia del
afecto en la formación del carácter de un niño fue una de las cosas más profundas que he presenciado. El documental fue exhibido en el auditorio de la escuela de élite donde estudiaba, ante cientos de padres ricos y empresarios que, al igual que yo, delegaban la crianza de sus hijos en personas que apenas conocían por su nombre. El silencio que siguió a la exhibición fue ensordecedor, y vi a muchos de aquellos hombres y mujeres salir de la sala con los ojos empañados, repensando sus propias dinámicas familiares y el trato que daban a sus empleados. Sebastián no estaba solo haciendo un trabajo escolar, estaba esparciendo la luz que Rosa trajo a nuestra vida, transformando su dolor en una herramienta de concientización social poderosa y necesaria. La graduación de Rosa en la universidad fue un evento que me encargué de hacer inolvidable, no por ostentación, sino por un sentido de justicia que clamaba dentro de mí desde el día en que la encontré en aquella terminal inmunda. Alquilamos un espacio hermoso, pero en lugar de invitar a las celebridades de Monterrey, invitamos a la familia de Rosa, a sus vecinos de la vecindad y a los empleados de nuestra casa, creando una celebración de mérito real y de superación. Cuando subió al escenario para recibir el título, Sebastián y Emiliano fueron los primeros en levantarse, gritando su nombre con una fuerza que resonó por todo el salón, mientras Verónica lloraba abrazada a mí, reconociendo la victoria de aquella mujer como si fuera la suya propia. Rosa dio un discurso corto, pero que paralizó a todos, hablando sobre cómo el conocimiento es la única herramienta que nadie nos puede quitar, y sobre cómo el amor es el mayor educador que existe sobre la faz de la tierra. Miré sus manos, las mismas manos que limpiaron el suelo de mi casa y cambiaron los pañales de mis hijos, y vi que ahora sostenían el símbolo de una libertad que conquistó con sudor y una dignidad inquebrantable. Aquella noche, la jerarquía social fue enterrada, definitivamente bajo el peso de la admiración que todos sentían por ella, y entendí que Rosa nunca fue nuestra empleada, fue nuestra maestra de humanidad disfrazada de niñera. Con el éxito de los proyectos sociales de Verónica y de Rosa, nuestra casa se convirtió en un punto de encuentro para jóvenes educadores y asistentes sociales que buscaban inspiración en nuestra historia de transformación familiar y ética. Instalé un anexo en el jardín, una oficina moderna y acogedora, donde Rosa coordinaba la Fundación Estrella de Oro, nombre que le pusimos en honor a la calcomanía que cerraba el sobre amarillo que cambió nuestras vidas para siempre. El objetivo de la fundación era profesionalizar a niñeras y domésticas, ofreciendo cursos de inglés, primeros auxilios y pedagogía infantil, garantizando que tuvieran el nivel que Verónica tanto quería en el pasado, pero con base en el respeto y la valoración profesional. Yo donaba un porcentaje fijo de las ganancias de Quick Fix a la fundación, y ver a aquellas mujeres saliendo de allí con certificados y, más importante, con la cabeza en alto, era mi mayor orgullo como empresario y como ciudadano. Rosa era la mentora de todas ellas, contando su historia de cómo fue despedida injustamente y de cómo salió adelante sin perder la dulzura y la fe en las personas, sirviendo de ejemplo de resiliencia para quienes pensaban que no tenían salida. Verónica usaba sus habilidades de comunicación para conseguir alianzas con otras empresas, creando una red de protección que antes no existía en nuestra ciudad, transformando Monterrey en um lugar um pouco mais justo. O que aconteceu depois? A Rosa aceitou voltar? E como a Verônica reagiu ao ver a simples babá ditar as novas regras da casa? A resposta para essas perguntas e o desfecho emocionante do envelope amarelo estão na parte 2, que já está sendo preparada. ¿Esta historia te conmovió? Si este relato te hizo repensar la forma en que ves a las personas que cuidan de tu hogar, de tu trabajo o de tu familia, no guardes ese sentimiento solo para ti. Dale me gusta e suscríbete agora. Não perca a parte 2 desta jornada de redenção. Ative o sininho para ser o primeiro a saber como essa história termina. Comenta abaixo. Quem foi a Rosa de tu vida? Aquela pessoa que te ensinou valores que nenhum diploma conseguiu ensinar?
Queremos ler o seu relato. Comparte. Envie este vídeo para aquele amigo ou familiar que precisa acordar para o que realmente importa antes que seja tarde demais. Ação prática. Hoje, ao chegar em casa ou no trabalho, olhe nos olhos de quem te serve. Pergunte o nome dos filhos dela, agradeça pelo esforço invisível e demonstre que ela é vista. A mudança começa com você. Suscríbete para ver a parte 2 e mantenha-se impactado.